ahora yo quiero que conozcan un poquito más la vida de nuestra parroquia. Y por eso he invitado a personas que colaboran en el servicio de Dios en esta iglesia. Hoy nos va a acompañar nuestra hermana Janet, que está aquí con nosotros, y nos va a compartir el tema de la palabra de Dios. Yo le agradezco su tiempo y su esfuerzo, y también a ustedes les pido su apertura para que no nada más digan, ay, si el padre no da el tema, entonces no va a estar bueno. No, ella sabe más que yo y aquella también. Saben mucho estas mujeres. Y esa es la riqueza de la iglesia, que Dios utiliza instrumentos humanos para hacernos llegar su gracia. Agradezco a nuestra hermana Janet, solamente así, perdón Janet, así de brevemente, para que los que vienen hoy por primera vez se pongan en sintonía. Rápidamente, ¿les parece? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Quién dice yo? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. ¿Y qué dijimos de la Santísima Trinidad? ¿Qué dijimos de la Santísima Trinidad? Levante la mano. ¿Quién quiere participar? ¿Quién se acuerda? No estudiaron, ¿eh? Entonces, imagínense, Janet preparó muy bien su tema. ¿Y si no estudiaron? A ver. Vimos de cuál es el Dios que creemos y la respuesta era el Dios revelado por Jesucristo. Hace 8 días yo les pregunté, o bueno, más bien les dije, háganse esta pregunta. ¿Cuál es el Dios en el que creen? Tú dices creer en Dios. ¿Cuál es el Dios en el que crees? ¿El que sale en La Rosa de Guadalupe? ¿El que dicen los noticieros? No, A ver, dígame. es la persona de Jesucristo en un solo se manifiestan 3 personas. Yo creo en el Dios que me reveló ¿quién? O la Jesús. persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. ¿Jesucristo tiene la autoridad suficiente para decirme quién es Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ya vieron? ¿Por qué le creo a Jesucristo cuando Jesucristo me dice quién es Dios? Porque Él es Dios. ¿Se fijan que es un argumento muy potente? ¿Cómo quiso llegar Dios a nosotros? Por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nació de 2 personas. ¿Cuáles son las 2 personas que Dios utilizó para que naciera Jesucristo? El Espíritu Santo ¿Y quién más? Jesucristo. ¿Quiénes son las 2 personas que Dios utilizó para que naciera Jesucristo? El Espíritu Santo y María. Y la Virgen María. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros llegar a Dios? Por medio de la persona de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y del acompañamiento ¿de quién? De la Virgen María. ¿Ya vieron qué bonito? Y dijimos que el Dios que nos revela a Jesucristo, ¿cuántas personas son? ¿Qué es? Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Padre? Crea. ¿El Hijo? Salva. ¿El Espíritu Santo? santificador. De la misma manera, nosotros por la existencia sabemos que tenemos un Padre Creador, pero nos invita a vivir una vida más allá de esta vida terrena, la vida de la gracia, la vida de la salvación, la vida de la eternidad. ¿Y quién nos da esa vida nueva? ¿Quién nos la da? El Salvador, muy bien.
Tenemos una vida natural todos, hasta los que no creen. ¿Y quién nos creó en esa vida natural? El Padre. ¿Y quién nos da la vida sobrenatural para que vivamos en la eternidad? El Hijo. ¿Y qué nos ofrece el Espíritu Santo? Ya acabo. Que no nada más vivamos la salvación, sino que además vivamos la santidad. El Espíritu Santo viene para que nosotros vivamos. Terminamos diciendo que María es, de frente a la Santísima Trinidad, María es hija de Dios, Padre. ¿Qué más? Madre de Dios, esposa de Dios. Espíritu Santo. ¿Ya vieron? Esto ya lo tienen que tener. Yo hice un escrito para que lo tengan ustedes en archivo. Así como nuestra hermana Janet hizo un escrito, yo hice un escrito. Lo quiero compartir por el grupo de WhatsApp que abrí, pero yo espero que todos ya tengan su inscripción cubierta para meterlos en ese grupo de WhatsApp y poder compartir los apuntes del primer tema. ¿Cómo se llamó nuestro primer tema? Los dejo en las manos de nuestra hermana Janet, que nos va a compartir el segundo tema. ¿Cómo se llama el segundo tema? La palabra de Dios. Pues vamos a ponerle mucha atención. Nadie hace falta de sus hojitas. Realmente es una clase muy sencilla el día de hoy. Ya hablaremos acerca de la palabra de Dios. Decía el Padre que la Santísima Trinidad se nos revela a través del Hijo. Y nosotros, aunque lo sepamos como un conocimiento, no le conocemos. ¿O sí le conocemos? No, ¿verdad? ¿Qué necesitaríamos para conocerle? Bueno, para amar a alguien. ¿Qué necesitamos para amar a alguien? Conocerle. ¿Y de qué forma lo podemos conocer? ¿Tienen alguien pareja? ¿Tienen hijos? ¿Un ser amado? ¿Cómo le podemos conocer a alguien? Conviviendo, ¿qué más? Acercándonos, ¿de qué otra forma? ¿Cómo? Comunicándome por su historia, ¿qué más? Creando una comunión con la persona, ¿verdad? Entonces, la forma en la que nosotros vamos a conocer a Dios será a través de esa comunicación que tiene para con nosotros, y eso es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Veamos pues entonces que Biblia viene del griego biblion, que significa rollo, papiro o papel. Esta parte significa en el griego que son libros sagrados. Nuestra Biblia es realmente un compendio de varios libros en donde se manifiesta toda la historia de la salvación, desde que fue creado el mundo hasta que llega Jesucristo en el Nuevo Testamento y llegamos al Apocalipsis, que es el libro último. Nuestra Biblia se compone de dos partes importantes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestra Biblia en total comprende 73 libros, y en el Antiguo Testamento son 46 los libros, a través de los cuales comenzamos con una parte, esos 5 libros llamados Pentateuco. Penta, que viene de 5, esta parte nos habla principalmente en el libro de Génesis de la creación, en el libro de Levíticos de Leví o de los sacerdotes, en el libro del Éxodo nos habla de esa liberación del pueblo de Egipto, en el pueblo de Números, en el libro de Números nos habla de un censo, es decir, de las raíces de donde viene Jesús o de donde venimos todos, y el libro de, ¿cuál me falta? El Deuteronomio, que este libro del Deuteronomio nos habla de la segunda ley, es decir,
de la ley que Dios le dictó a Moisés. Estos 5 libros son importantes para nosotros, primero y antes que nada, porque nos dan como un contexto general acerca de toda esa historia de salvación que Dios ha planeado para con nosotros. Ya sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer en el libro de Génesis, pero a través del pecado, ¿qué pasa? Rompemos esa comunión con Dios, ¿no? Cuando rompemos esa comunión, Dios lo que quiere es que sus hijos vuelvan a regresar a esa comunión. ¿Por qué? Porque nos ama. Y es tan grande ese amor, es tan infinito ese amor, que lo que planea es una salvación. Es decir, a partir de ese momento, nuestro Padre Celestial empieza a crear una serie de momentos o de alianzas para con su pueblo para liberarnos. A través de Noé, a través de Abraham, de nuestro padre Abraham, y así sucesivamente, hasta llegar, obviamente como pueblo, como no entendíamos, fuimos necios, hasta llegar a la parte en donde nuestro Padre Celestial manda a su único Hijo, es decir, a Jesús, para que nos salve. Entonces, esa es la parte en donde comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, entonces, viene a dar un inicio con los 4 evangelios. Los 4 evangelios son estos 4 libros que nos hablan acerca de la vida de Jesús. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos conocer lo que hizo Jesús? ¿Cómo podemos conocer esas obras que hizo Jesús? Es a través de los 4 evangelios: Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Estos 4 libros son importantes que nosotros los leamos. Como cristianos, es esencial que cada uno de nosotros los leamos en algún momento de nuestra vida, para que podamos conocer quién es esa persona la cual ha dado su vida por nosotros, para que realmente nosotros podamos conocer y vivir y sentir ese amor que Dios manifiesta para sus hijos. Es decir, las Sagradas Escrituras o la Biblia es esa manifestación de Dios, esa revelación de Dios para con los hombres, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros conozcamos esa salvación que por amor quiere darse a ti y quiere darme a mí, a cada uno de nosotros. Después de los evangelios continúa, dime. Marcos y Mateo. Después continúa con el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles se nos narra los inicios de la iglesia, cómo fueron las primeras comunidades después de que el Señor resucita y sube al cielo, nos envía el Espíritu Santo y a través de esa efusión del Espíritu Santo nosotros empezamos a formar nuestra pequeña comunidad o la pequeña comunidad, para nosotros la iglesia. Y de la iglesia a su vez serán diferentes pequeñas comunidades, que esto ya es una dinámica de iglesia que ojalá en algún momento se den la oportunidad de conocer, porque es realmente vivir como Cristo nos vino a enseñar a vivir, ¿vale? Entonces, Hechos de los Apóstoles, después de Hechos de los Apóstoles continúa con diferentes cartas, cartas de Pablo, cartas de Santiago, a los Gálatas, a los Hebreos, diferentes cartas en donde estas cartas nos habla de ciertas recomendaciones para que como iglesia nosotros podamos caminar, ciertas sugerencias, correcciones, motivaciones y diferentes cosas donde nos habla Dios. Y cierra con el último libro, que es Apocalipsis. Muchas veces nosotros tenemos un concepto muy equivocado del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque pensamos que es el fin del mundo y va a ser catastrófico. Será catastrófico solamente para aquellas personas que no se den la oportunidad de aceptar esa salvación que tiene para cada uno de nosotros. Pero tú y yo, que hemos sido llamados y que estamos aquí,
podemos vivir esa experiencia de otro modo totalmente diferente. Es decir, el libro de Apocalipsis nos viene a narrar acerca de la segunda venida de Cristo, cómo va a ser. Es un libro de amor y de esperanza, porque es ese amor de Dios que tiene para con sus hijos lo que lo hace querer regresar para que sus hijos vivan esa vida eterna, y al mismo tiempo lleno de esperanza porque a nosotros nos ilumina y nos provee de esa alegría de poder esperar en las promesas del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza a partir de la venida de Jesús, con los 4 evangelios, y termina con Apocalipsis. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, continuamos. El Nuevo Testamento, bueno, continúa en la siguiente parte, es ¿quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por los hombres de una manera física y en un lenguaje humano, es decir, en una forma en la que nosotros, hombres, pudiéramos entender, pero fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Cada uno de los profetas, de los apóstoles, de aquellos hombres de fe, historiadores, fueron inspirados a través del Espíritu Santo para poder escribir lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Es decir, es una revelación de Dios para con nosotros. Y hay 2 formas muy importantes que tenemos que conocer. La tradición, que ahí dice en la parte última de su hojita, esta tradición quiere decir que es encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y se transmite integralmente en todas y cada una de las vivencias que tuvieron esos apóstoles o esos personajes de la palabra de Dios. De esa manera se continúa así hacia los sucesores para que de esa manera la conserven y la puedan transmitir a los demás. Por eso es que la palabra de Dios es la misma hoy y siempre, porque es inspirada por Dios y Dios no se equivoca porque Dios es perfecto. Dios nos habla el hoy, desde el ayer, hoy y mañana. Nos hablará de la misma forma, pero cada día va a tener un significado especial en el mensaje que Él te quiera dar. Podrás leer la misma cita bíblica muchos días, a lo mejor hasta diario, pero cada día te va a dar un mensaje diferente, porque es una palabra que está viva, que está presente. Y Dios se comunica lo mismo ahorita en este momento que hace 2 horas o que ayer. Nosotros no estamos igual que ayer, ¿verdad? Quizás ayer estábamos agobiados, o muy alegres, o muy efusivos, o agradecidos, o tristes, o preocupados. Mas, sin embargo, en cada situación y en cada momento, el Señor se encarga de que ese mensaje sea vivo, sea auténtico y sea actual. Es decir, en mi hoy me está hablando. La otra forma es que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por la inspiración del Espíritu Santo. El magisterio de la Iglesia es el que se ocupa de mantener una interpretación adecuada y de autorizar las interpretaciones adecuadas para que nosotros podamos recibir ese mensaje fiel y auténtico. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, siempre en la primera hoja o en las primeras hojas, va a tener un sello en la parte superior, la mayoría, o una leyenda que se le llama imprimatur. A este imprimatur quiere decir que ya fue autorizada por el magisterio de la Iglesia, por un obispo en específico que le estudió y que se dio cuenta que es una versión o una traducción fiel que nosotros podemos tener y tomar como un libro de vida para nosotros.
La diferencia de una Biblia católica a una de un hermano separado o protestante, como nosotros lo consideramos, es que no tiene todos los libros completos. A las Biblias de los hermanos separados les hacen falta 6 libros. Esos diferentes libros son porque obviamente no se apegan a lo que nosotros como cristianos católicos vivimos en las enseñanzas que Cristo nos enseñó o que nuestro Padre nos manifiesta a través de la inspiración del Espíritu. Y es importante entonces que para que nosotros, si no conocemos, veamos en las primeras hojas siempre esta parte importante del sello de la autorización para que nosotros tengamos la certeza de que es una Biblia católica. Actualmente ya no hay tantas situaciones complejas, porque ya hay muchas versiones de la Biblia, como la latinoamericana, como la Biblia de América, como la Biblia de Jerusalén, y diferentes versiones de Biblia, las cuales son ya autorizadas en cada reimpresión o en cada impresión, y esas ediciones ya están autorizadas, es decir, que podemos comprarlos con toda libertad. Para nosotros, sobre todo cuando comenzamos en un caminar en la iglesia, podemos sugerir, no es obligación, podemos sugerir que utilicemos la Biblia latinoamericana, que es esta versión, ya que a través de esta versión se apega más al lenguaje que nosotros utilizamos coloquialmente en nuestra vida cotidiana. La Biblia de Jerusalén, que es la que yo uso comúnmente, tiene otro tipo de lenguajes y así sucesivamente. Tiene mucho que ver con la traducción, pero va muchas veces en algún nivel que si de inicio no conocemos, nos puede costar trabajo traducir o malinterpretar, precisamente porque no es el lenguaje que nosotros estamos habituados. No quiere decir que no la puedan tener, lo puedan hacer, pero el tener una Biblia de Jerusalén, por ejemplo, nos lleva a investigar más, porque tenemos que estar buscando y buscando conceptos para poderla entender, ¿vale? Continúo. La palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿vale? Esos son los 3 idiomas en los que originalmente se escribió. Y fue traducida por San Jerónimo en el siglo IV más o menos, fue traducida por San Jerónimo por un encargo del Papa Dámaso para que esa palabra de Dios nosotros como pueblo la pudiéramos tener y el ser más accesible. A esa traducción se le llamó Vulgata, es decir, que está abierta para el pueblo, la puede ver el pueblo de Dios. La palabra de Dios, al ser inspirada por Él, solo puede ser interpretada bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, mi Biblia no es como un libro o una revista que yo puedo leer y que la voy a interpretar según lo que a mí se me ocurra. Si nosotros no le damos la interpretación correcta, estamos malinterpretando o manipulando el mensaje que Dios nos quiere dar en el momento. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, hermanos, estemos bien conscientes que la palabra de Dios solamente se puede interpretar bajo la acción del Espíritu Santo, ya que es una revelación de Dios mismo a nosotros. Es decir, esta es la forma que Dios se da a conocer a nosotros. ¿Lo quieres conocer? Hay que leer la palabra de Dios. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Hay que pedirle al Espíritu Santo que accione sobre ti el entendimiento y la sabiduría para que tú puedas entender y escuchar, sobre todo escuchar a Dios. Porque a veces leemos y oímos, pero no escuchamos ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Y esa pequeña diferencia puede ser muy grande en cuanto en la forma que yo interprete para que mi vida tenga vida, o sea, todo lo contrario, ¿vale?
Esta revelación de Dios nos permite saber de su amor para con nosotros, sus amados hijos. Nos permite conocer la historia de la salvación, nos enseña, nos habla de una forma personal, se comunica con nosotros hoy, conmigo, contigo. Es un mensaje personal. Dios quiere conocerte, bueno, Él ya te conoce, mejor dicho, Dios quiere que tú le conozcas. Así como Él te conoce como la palma de su mano, dice la palabra de Dios que nos lleva grabados en la palma de su mano, así de esa manera Dios quiere que tú le conozcas a Él. Por eso es que es un mensaje de amor y que el amor es lo que mueve a Dios. Hace 8 días les decían, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál? ¿Cuál? El amor. Y solo por amor es que Dios se manifiesta y se revela a través de su palabra. Y te quiere conocer, bueno, ya te conoce, quiere que tú le conozcas y le ames. Para que tú puedas amar a Dios, le tienes que conocer. Cada uno de los servidores que estamos aquí, hemos vivido un proceso en el cual hemos aprendido a ir conociendo a Dios, porque creo que nunca se termina de conocerle. Y en ese ir conociendo a Dios, se ha ido acrecentando nuestro amor a Él. Por eso es que nosotros estamos aquí en un servicio. Puede ser, muchos me han visto quizás vendiendo, pudiera ser algo como insignificante para muchos. Puede ser nuestro hermano sacristán, que es todólogo aquí en la parroquia, nuestra hermana coordinadora de comunidades, nuestros hermanitos de pequeñas comunidades. Cada uno de los hermanos que formamos la iglesia, incluso tú, estás aquí por el amor de Dios. Es decir, ya estabas en el pensamiento de Dios, porque quiere que tú te revistas de esa gracia necesaria que no te has dado la oportunidad de tener muchos en el tiempo adecuado, que ya no sé cuántos años tengan, 20, 30, o sea, ya más grandes o no tan grandes, pero que muchas veces todos esos años no hemos disfrutado de esa gracia de Dios. Y no es más que el amor de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, hermanos. Hoy el Señor te invita a que tú abras tu corazón, a que tú dispongas tu corazón para que le puedas conocer a través de su palabra y le puedas amar. También la palabra de Dios, así como nos ama, nos apapacha, nos habla en nuestra situación actual, también nos corrige, también nos interpela. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo de ese regalo de la vida que te dio hoy? Nos interpela la palabra de Dios todos los días. Cada momento para cada uno de nosotros nos va interpelando en nuestro actuar, en nuestro vivir cotidiano, en todo. Si nosotros permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, vamos a ir por el camino correcto. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? ¿Que seamos felices? Hay felices. Por eso es que estamos llamados a la santidad. Vivir en santidad es eso, escuchar y vivir la palabra de Dios. No es otra cosa. Es vivir de acuerdo a los preceptos que Él nos da. ¿Por qué nos da los mandamientos Dios? ¿Porque quiere que andamos de malas y porque quiere que andemos pecando y rompiéndolos? No, nos da esos preceptos porque quiere que seamos felices, porque sabe que esas normas, esas reglas, esos preceptos nos van a ayudar a nosotros a vivir en plenitud. Y si nosotros rompemos con esto, entonces rompemos esa comunión con Dios, rompemos la comunión con el hermano, rompemos la comunión con las cosas también. Y entonces nos vamos alejando y alejando y alejando de Dios
hasta una parte en donde nos vamos amargando. Una persona entre más adversidad, más dificultad, más carácter complicado, difícil, triste, enojón, amargado, el concepto que ustedes quieran tener en su vida, es porque más le hace falta el amor de Dios. No conoce ese amor y ese vacío se ha llenado de cosas tan complicadas, tan negativas, que muchas veces nos lleva a vivir infelices. Y Dios no quiere, no llama a sus hijos solo para que estemos bien el día que muramos, vayamos a su presencia y ya. No, nos habla a través de la palabra para que tú hoy lo disfrutes al máximo, lo disfrutes en plenitud. Es decir, estamos llamados a la plenitud y a la santidad cada día de nuestra vida, no solo después. No solo cuando ya haya hecho mi primera comunión. Ahí, en ese sacramento, que es también una revelación de Dios, se nos llenará de la gracia necesaria para caminar. Pero desde que tú ya empiezas a conocerle, abriendo tu palabra, leyéndola, meditándola, desde ese momento ya estás alimentándote de esa palabra que es vida. Es decir, si vamos medios cabizbajos caminando por el mundo, medios moribundos muchas veces, la palabra de Dios es ese alimento que provee en tu vida para que tú tengas las fuerzas necesarias para estar bien. Es decir, tener un espíritu saludable. Y si tenemos un espíritu en el amor de Dios, pues todo nuestro ser íntegro va a vivir pleno. Si nos apoyan allá atrás, Juanito, por favor, para que podamos escuchar a los demás. Gracias. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3. ¿Alguien trae su Biblia? ¿No? Bien, en la hojita está la cita bíblica. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Ahí me faltó una en su hojita. Es decir, todo el mensaje que Dios nos da es para que todos nosotros estemos enteramente capacitados para vivir en el Señor, para vivir con el hermano, para vivir en paz con las cosas y en todo nuestro entorno. Amén. Amén. Continúo. Si esa palabra de Dios es alimento, nos va dando cada día una vida de gracia. Es decir, va acrecentando esa gracia cada día. El día que tú recibas ese sacramento, sobre todo comunión y confirmación, sobre todo en la comunión más bien, se nos entrega la palabra de Dios o la Biblia. ¿Sí han notado eso? ¿Por qué creen ustedes? ¿Perdón? Levanten la mano, por favor, para que vayamos con el micrófono, para que puedan hablar. Micrófono para que te escuchemos todos. Para alimentarnos de la palabra de Dios, así es. ¿Quién más? A ver, el hermano, por favor. Para iluminar nuestro camino. Para iluminar nuestro camino, ¿para qué más? Para amar a Dios. Levante la mano para que vayamos a su lugar. Acá, Juanito, por favor. Para conocerlo más. Para conocerle más. ¿Y qué más? ¿De este lado alguien más? Bien. Cuando hacemos o recibimos nuestra primer comunión, se nos da el cuerpo y la sangre de Cristo como un alimento para el espíritu. Pero también se nos da la palabra de Dios para alimentar el espíritu y el alma. Es decir, si nosotros nos alimentamos un día solamente, ¿qué va a pasar en adelante?
¿Qué pasa cuando nada más comemos una vez al día, por ejemplo? A veces duele la cabeza, a veces nos mareamos, a veces se les baja la presión a algunos y nos vamos debilitando si continuáramos con este ritmo de vida, ¿no es verdad? Mas, sin embargo, cuando nosotros nos alimentamos como debe de ser, nuestras 3 veces al día, comemos sano, ¿qué va a pasar? Pues estaremos fuertes, no nos enfermaremos, tendremos un buen sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo el alimento espiritual para nosotros. Es decir, la palabra de Dios se nos da como un alimento que da vida. La palabra de Dios es alimento, es verdadera comida, lo dice la palabra de Dios, no recuerdo la cita en este momento. Y es para que nosotros tengamos un espíritu fortalecido. Este alimento se recomienda que por lo menos de iniciación cada uno de nosotros entre 10 y 15 minutos, más o menos, lo leamos todos los días. Pero no como una lectura cotidiana de solamente leer y ya no pasó nada, sino el leer, el meditarla, el cuestionarme qué me está hablando la palabra de Dios, de qué me está hablando esa palabra, qué me está diciendo a mí en mi situación actual, qué es lo que está pasando con mi vida. Eso nosotros le llamamos lección divina, que es leer la palabra de Dios, releerla, estudiarla, meditarla, para poder llegar a un entendimiento y nosotros podamos escuchar esa voz de Dios que nos está dando un mensaje. Y ese mensaje será, si tú dispones tu corazón, el concreto y el necesario para tu vida en ese momento. A mí me ha pasado esto. Cuando estoy triste, cuando me equivoco, también el Señor me corrige y me da unos buenos jalones de orejas. Pero también siento su amor a través de su palabra, pero también siento su presencia a través de su palabra, pero también siento ese calor, ese apapacho, pero también me interpela. A ver, Janet, lo que estás haciendo, ¿es correcto? ¿Está bien? ¿Es suficiente? ¿O lo puedes mejorar? ¿Lo puedes cambiar? ¿Lo debes cambiar? Porque a veces nos aferramos a nuestros conceptos humanos. Hoy daba el Padre una homilía muy hermosa en ese sentido, justamente acerca de la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces podemos malinterpretar esa palabra si no la vivimos a través de una oración constante. La podemos deformar y podemos enviar un mensaje incorrecto a los demás o a nosotros mismos si no lo tenemos cuidado de estar escudriñando, es decir, de estar insistiendo, rumeando, le decimos. Rumear es una palabra que es cuando las vacas están masticando y mastican y mastican y mastican y mastican, a eso se le llama rumear. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios constantemente y le vemos y le entendemos de una forma y volvemos a entender y la meditamos y la oramos y le pedimos al Señor, danos un mensaje, háblanos, podemos entonces escuchar esa palabra de Dios que nos da el mensaje correcto para la vida de ese momento. Continúo. Una forma importante en la que nosotros y práctica que nosotros como iglesia tenemos para poder tener muy cercana esa palabra y muy práctica es, aparte de nuestra Biblia que debemos de tener como libro de cabecera, es el misal. Ustedes ven aquí el misal no porque andamos vendiendo misales por la vida, porque sí, ¿verdad? Sino es una forma precisamente de compartir ese mensaje de Dios
para que sea práctico para ti y en el día a día, o en este caso que es un misal mensual, en el cada domingo tú tengas esa palabra de Dios que te va a llevar a vivir esa semana. Es decir, cuando nosotros venimos a misa, recibimos un alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo, pero también recibimos un mensaje a través de la palabra de Dios. Y compartimos ese mensaje con nuestros hermanos que venimos a vivir aquí todos la Eucaristía, en esa hermandad, en Cristo que nos hace hermanos por su sangre, pero al mismo tiempo nos está dando el conocimiento y la gracia necesaria para que cuando salgamos de aquí y lo pongamos en práctica, podamos vivir esa plenitud a la cual Cristo nos enseñó. ¿De qué forma podemos leer nuestra palabra? Primero, en su siguiente hojita, ya es la última hojita, dice, orar. ¿Pero qué es orar? Muchos no sabemos qué es orar. Orar es tener un diálogo personal con Dios. Es decir, yo hablar con Dios, yo hablarle de lo que siento, de lo que pienso, de mis sueños, de mis anhelos, de mi vida cotidiana, de lo que me pasó, de lo que me aqueja, de lo que me angustia, pero también de aquello que estoy agradecido, de si le quiero alabar o bendecir. Eso es orar. Y no necesitas ser un sabio para poder hacer una oración. Con las simples palabras que salgan de tu corazón, es lo que el Señor busca. Un corazón contrito, es decir, un corazón abierto que le quiera recibir. Después de orar, que es tener esa intimidad con Él, hay criterios que son importantes y básicos para leer esa palabra de Dios. Es estar en un lugar de silencio, pedir entendimiento y sabiduría, porque dijimos que la palabra de Dios no se interpreta, sino solamente se interpreta bajo la acción del Espíritu Santo. Elegir una lectura, la que ustedes quieran. Yo siempre sugiero, para conocer a Jesús y quién es Jesús, comenzar con los evangelios, uno en especial, y que cada día leas unos versículos, un pedacito, un capítulo, lo que tú consideres, pero elegir una lectura para que tú ya sepas qué es lo que vas a meditar. Después de esa lectura, meditarla en un momento y preguntarte, ¿qué es lo que entendiste? ¿Qué llamó tu atención? Y después de eso, ¿de qué forma la puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo la puedo vivir yo? Y al final es, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿De qué me está hablando? ¿Para qué? Para que yo entonces en el último paso pueda tener una acción, es decir, vivirla. La palabra de Dios, hermanos, es hermosa y es maravillosa. Conocemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, la salvación, cómo fuimos creados, las alianzas que Dios tuvo para bien por el amor, para la salvación de sus hijos. Y si tú te das la oportunidad de conocer a Dios en el cada día, te irás enamorando de Él cada día. Si tú tomas tu libro como un libro de cabecera que sea el esencial, ese libro que te da la vida, podrás mantenerte en la paz de Dios y en ese amor. Las adversidades de todos los días, a todos nos aquejan, a todos. Yo les comparto que en mi vida la palabra de Dios es esencial de todos los días. Cada día de mi vida, en los momentos más difíciles, me ha acompañado. En los momentos felices me ha acompañado, en los momentos adversos, en los momentos de alegría y también en los momentos de sueños realizados. En todos los momentos la palabra de Dios me ha acompañado
desde que yo tuve ese encuentro con el Señor. Yo comencé muy pequeña en la iglesia y empecé en el proceso de evangelización desde el año 2020. En ese proceso vas conociendo a Dios y te vas dando cuenta que muchas personas pueden fallar, muchas cosas no pueden ser como tú piensas, que muchas cosas no pueden ser como tú desearías, pero siempre está el libro de la vida, es decir, el mismo Dios que aquí te habla. En mi vida cada día me ha acompañado, pero lo que hago es procurar estar en la Eucaristía todos los días o los días que más puedo y no soltarme de la palabra de Dios, porque yo sé que esto que nunca me ha defraudado es lo que me va a ayudar a seguir caminando en el día a día. Es lo que me va a dar la fuerza para poder caminar en la situación de vida que sea que tenga que vivir. Y que sea ahorita que es un momento de quizás no tanta alegría o de un poco de obscuridad por muchas cosas que van cambiando también yo sé que Él es la lámpara que va iluminando mi caminar y es ese sendero por la cual mis pies están caminando, es decir, no voy sola, no vamos ninguno de nosotros solos, hermano. La palabra de Dios es muy importante, ya sea que sea en su palabra, en su Biblia o en el misal, que ahí nos da en concreto ya un evangelio, un salmo, 2 lecturas para que lo vivamos cada día o el anual que lo trae los domingos. Pero es importante que cada uno de nosotros vayamos disponiendo nuestro corazón para verdaderamente conocer a Dios, poderle amar y sentir ese amor. Porque de nada serviría recibir unos sacramentos si yo después me voy a apartar de Él. Dios te ha llamado a ti porque te ama y te tiene aquí porque te ama. Pero esos sacramentos que son una iniciación de vida cristiana son solo eso, el comienzo de esa historia de amor que puede ser para ti y para Dios. Amén. ¿Alguna duda? Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a nuestra hermana Janet, que como siempre nos comparte su sabiduría y su testimonio. Y yo voy a comprobar a ver si le pusieron atención. Viene un protestante y te dice el protestante: los católicos son reburros porque nunca leen la Biblia, ni saben. A ver, ¿qué es la Biblia? ¿Qué le dirían? Un libro sagrado. Un libro sagrado. ¿Y qué contiene la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si es un libro sagrado, ¿cómo lo debo de tener en casa? ¿Allá arrumbado en el librero o en un lugar digno? Todo católico que se precie de serlo, no estoy vendiendo Biblias, pero todo católico que se precie de serlo, ¿tú tienes Biblia? ¿Qué es eso? Debe tener este libro sagrado en su casa, en un lugar digno. Todo católico que se precie de serlo. Y todo católico consciente, además de tenerlo, lo debe leer. ¿Quién ya ha leído la Biblia? ¿Qué es lo que contiene la Biblia, dijimos? Eso se lo deben de saber así, miren, así. ¿Qué contiene la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué se necesitó para ser plasmada en este libro la palabra de Dios? ¿Qué se necesitó?
La palabra de Dios se escribió mediante un hombre de Dios y la acción del Espíritu Santo. Si así se escribió la palabra, ¿cómo debemos de interpretarla? De la misma manera, como personas de Dios, pidiendo a Dios que nos ilumine con la acción. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿Cuáles son? Nuevo Testamento y Antiguo. Antiguo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Miren, yo les voy a pedir que anoten esta frase. Es una frase de San Jerónimo. No sé si se las dijo Janet. No, Janet se fue por el lado de la oración que yo le pedí que lo hiciera. Desconocer la Biblia, Juanito ya se la sabe. A ver, dímela, Juanito. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. ¿Qué óvole? Lo dijo San Jerónimo. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo que nos lo revela. ¿Sí o no? Así dijimos. Aquí enlazamos los dos temas, la Santísima Trinidad y la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la Santísima Trinidad? Por medio de Jesucristo que nos la revela. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesucristo? Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Cristo. Y el Papa Benedicto XVI nos decía, así como los magos fueron guiados por una estrella para llegar a Jesús, ¿cómo vamos a ser nosotros guiados para llegar a Jesús? Esta es nuestra estrella. Si tú no te atreves a abrir este libro, no me digas que conoces a Jesús. Si este libro para ti es muy complicado, ¿qué contiene? Viene con más explicada la misa. La misa Toma la Biblia y la va dividiendo en pedacitos. Cuando tú vienes a misa, solo escuchas fragmentos. Todo católico, a ver, lo que les voy a decir es muy, pero no lo vivimos. Todo católico que se precie de serlo, debería de ir a misa cada 8 días. Debería. Si están aquí, me imagino que casi todos no lo hacen. Yo les sugiero, al menos, mientras se estén preparando para recibir su sacramento, atrévanse a venir a misa. A lo mejor Dios les toca y les gusta, y si no les gusta, no se preocupen. Reciben su sacramento y Dios que les bendiga. Pero denle a Dios la oportunidad de que lo conozcan por medio de la Santa Misa. Yo les pido, si pueden, no es a fuerza, porque Dios nunca obliga, ¿verdad que no? Si pueden, vénganse a misa de 6. Si tú puedes, ¿qué es lo que vas a ir leyendo aquí domingo a domingo? La palabra de Dios. Me cuesta trabajo este libro pesado, pues tenemos esta versión. ¿Se fijan que de lo que se trata? Que le pierdas el miedo a la palabra de Dios. Que te atrevas a abrirla y a decir, por aquellos días llegó Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo, cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor se había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. ¿De quién hablo? ¿Quién nació aquí?
¿Quién tuvo y cómo se llamó el hijo de Isabel? La prima Isabel. ¿Cómo se llamó el hijo? A ver, Marta. Juan Bautista. ¿Qué vole? Es perderle el miedo. Es perder. Y Juan Bautista nos enseña muchas cosas. Y nos metemos a Juan Bautista y olvídense. Pero es perderle el miedo. Este es un instrumento maravilloso. ¿Cómo creen que yo, antes de ser sacerdote, cómo creen que yo me enamoré de la palabra de Dios? Gracias a que compré mi misal, me empecé a acercar a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me cambió tanto el mundo que dejé de ser contador público. Y miren lo que soy ahora. Y todo empezó gracias a que me atreví a abrirme a la palabra de Dios. ¿Cuántas partes dijimos que era la Biblia? ¿Antiguo? ¿Y a quién encontramos en la Biblia? Conocer la Biblia es conocer ¿a quién? A Dios. ¿Ya vieron el tema de la Trinidad? ¿Hay Dios Padre? ¿Conocer la Biblia es conocer? Quien desconoce la Biblia desconoce a Jesucristo. Y es Jesucristo quien nos enseña la realidad de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué le creemos a Cristo? Porque Él es Dios. El Antiguo Testamento nos anuncia que viene el Salvador. El Nuevo Testamento nos anuncia que el Salvador ya está con nosotros. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Y el protestante te va a decir, a ver, dime cuántos libros tiene la Biblia. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo distingues una Biblia católica de una Biblia protestante? Por los libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 73. 73, Janet. En este tema deben de saber qué es la Biblia, en cuántas partes se divide, cuántos libros tiene. Última pregunta. ¿Cuáles son los evangelios? ¿Cuáles son? Se deben de saber cuáles son los 4 evangelios. ¿De acuerdo? Pues ya nos llegó la hora.